Bien, Hebreos 2. No continuamos el estudio de Josué. Me dieron la oportunidad de tocar un tema libre y yo le decía al Señor, ¿de qué hablo? Creo que es más difícil que te toque un tema libre porque no sabes ni de qué hablar, ya si la secuencia es otra, ¿no? Pero Dios en el transcurso de este mes ha estado hablando conmigo, ha estado llegando a mi corazón una necesidad de buscar y conocer cada día más de Jesús. Tengo 36 años y desde pequeño mi mamá me llevaba a la iglesia, crecí en una iglesia cristiana, pero a mis 36 años puedo entender que no termino de conocer lo hermoso y lo maravilloso que es Jesús en nuestra vida. Y entonces, buscando de qué hablar, Hebreos, y tampoco queriéndome salir tanto de lo que estamos viendo los miércoles, Hebreos es un libro en el cual habla acerca de historias del Antiguo Testamento, pero siempre apuntando a Cristo, siempre poniendo sobre todo como mayor autoridad, como superior, como supremo, por encima de la ley, por encima de Moisés, por encima de los sacerdotes, por encima de la muerte, a Jesucristo. Y me encantó, empecé a leer Hebreos, me fascinó y nadie sabe quién escribe Hebreos, quién escribe Hebreos, pero lo único que sí sabemos es que es palabra de Dios y es inspiración del Espíritu Santo. Entonces, es buena, es agradable, es perfecta para nosotros. Bien, entonces estamos en Hebreos 2 y me gustaría nada más, ahí donde estás, junto tienes Hebreos capítulo 1, Dios hablando de su Hijo y hablándonos por medio de su Hijo. Dice Hebreos capítulo 1, versículo 1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Y estamos hablando aquí, está hablando el Antiguo Testamento, hablando de los profetas que hablaban por Dios, ¿no? ¿Y cómo dice la Biblia? O sea, ¿cómo dice este capítulo? Dios habiendo hablado muchas veces. Y Dios así es. Dios nos habla y nos habla día a día y nos quiere seguir hablando. Y no sé cuántas veces te haya hablado Dios a ti. Cuántas veces literalmente hayas en una predicación escuchado y entendido que esto era Dios hablando a tu vida. En la intimidad de tu cuarto, leyendo la Biblia, escuchando su palabra, viendo lo que Dios resaltaba a tu vista y de repente entender, es Dios hablando por medio de su palabra y esto es para mí. Y así es Dios. Dios nos habla muchas veces de diferentes maneras, en diferentes lugares, en diferentes situaciones, por medio de diferentes personas. Y Dios había hablado muchas veces a lo largo del tiempo, por medio de la creación y queriéndose revelar a nosotros por medio de los profetas, por medio de la ley, por medio de los escritos del Antiguo Testamento. Pero su mayor autoexpresión para con los hombres fue Jesucristo. Fue su Hijo Jesucristo. Y cuando Jesús, siendo Dios, se hace hombre y está aquí en la tierra, nos empieza a enseñar todo lo que Dios nos quería decir a nosotros por medio de Él. Y si te das cuenta, ahí están los profetas junto con Jesús, siguiendo sus pasos día a día y viendo y escuchando diario lo que Jesús tenía que decirles y tenía que enseñarles. Entonces, más adelante los profetas dicen, lo que hemos visto y oído de parte de Jesús, eso os anunciamos. ¿Te das cuenta cómo Dios Padre en su infinita misericordia
da a su Hijo para poder tener comunión con nosotros. Y dice el versículo 2 del capítulo 1, dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien nos constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y el capítulo 1 trata de Dios expresando toda la deidad de Jesús. Dios hablando de su Hijo Jesucristo. Y de lo que vamos a estar hablando hoy en el capítulo 2 es ciertamente viendo y analizando un poco de lo que Jesús era y de lo que Jesús es hoy. ¿Sí? Entonces, regresamos a Hebreos 2, versículo 1, y dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. ¿Te das cuenta? Tan solo en ese versículo, Dios hablando a nuestra vida y diciéndote, es necesario. Y yo busqué esa palabra necesario en el original, y en el original se dice dei, que significa obligatorio, que significa conveniente, que significa preciso, deber. Entonces, dice, es necesario, es obligatorio, te conviene, ¿sí? Que con más diligencia. ¿Y qué es diligencia? Y me fui a buscarlo igual, porque de repente hay palabras que las escuchamos y tratamos de entender un poquito lo que quiere decir, pero me quise ir un poquito más profundo a esta palabra y de repente busqué en el original diligencia y en el original es perisoteros, que significa más superabundante. Más superabundante. No le estoy agregando el super. Eso es lo que significa, más superabundante. Entonces, fíjate lo que te está diciendo el Señor. Es obligatorio para ti. Es conveniente para ti. ¿Sí? Que con superabundante atendamos a las cosas que hemos oído. ¿Y cuánto tiempo llevas viniendo a la iglesia? ¿Cuánto tiempo tienes conociendo a Jesús? ¿Cuánto tiempo tenemos de vivir un cristianismo, de escuchar a Dios, de escuchar su palabra, de que Dios nos hable? ¿Y cómo estamos atendiendo a lo que hemos oído? ¿Cuánto tiempo tenemos de venir y escuchar la palabra de Dios? Y me acuerdo de un amigo que decía, a mí no me gusta perderme una prédica. A mí no me gusta faltar a la iglesia. Pero en realidad, muchas veces venimos, estamos, escuchamos, pero no atendemos. Superabundante en lo que Dios nos está diciendo. Y esta palabra llegaba y golpeaba mi corazón, porque tus 36 años que llevas escuchando la palabra y Dios hablándote, y de repente cuando sí necesita uno y tiene necesidad de algo material, de uno mismo, de que Dios te hable, Dios te habla y al momento te responde y de repente sientes paz y pasa y te dejas de ocupar superabundantemente en eso. Pero no solamente Dios te habla de tus necesidades o de que va a cumplir o de sus promesas, sino te habla de cómo es, de quién es Él y de qué tienes que hacer. Y date cuenta, fíjate, y dice
que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. ¿Sabes por qué Él quiere que atiendas con diligencia esto? Dice, no sea que nos deslicemos. Entonces necesitamos afirmarnos en Jesús. Él es la roca. Él es la roca firme. Y entonces necesitamos anclarnos ante Él. No vaya a ser que nos deslicemos. No vaya a ser que de repente se incline el barco y tú lo único que hagas es ir hacia acá. Y a pesar de que estés en el barco, simplemente te vayas deslizando hasta caer. Necesitamos afirmar nuestros pies, necesitamos abundar obligatoriamente, superabundantemente en las cosas que hemos oído, en la palabra de Dios, en Jesucristo, anclar nuestra vida en Él. Y aquí el escritor de Hebreos se regresa al Antiguo Testamento, dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Y aquí está hablando acerca de la ley mosaica, ¿sí? De la ley del Antiguo Testamento. Y hablando del pueblo de Israel, cuando estuvo 40 años en el desierto caminando, desobedeciendo, y dice, y toda transgresión en su rebelión y en su desobediencia, dice que recibió justa retribución. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Solamente entraron 2 a la tierra prometida. Por la incredulidad, por desviarse, por no estar anclados bien delante de Dios. Y dice que por sus rebeliones y su desobediencia. En Hechos 7:53 nos dice en la defensa de Esteban comentando, en su defensa dice, vosotros que recibiste la ley, dice, por disposición de ángeles y no lo guardaste. Y me gusta lo que sigue, dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y ahí ves a Jesús, más grande que la misma ley, más grande que el mismo Moisés, superior a todo eso. Y entonces, si Jesús siendo superior a todo eso, y tenemos su salvación, ¿cómo podríamos escapar de eso? ¿Cómo podríamos escapar de aquel que creó todas las cosas? De aquel que Dios Padre se expresa, tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. En el capítulo 1, versículo 10. Y en el 11 dice, todos perecerán, mas tú permanecéis. Tus años no se acabarán. El creador de cielo y tierra, el verbo hecho carne, ¿cómo escaparemos de nuestro creador? De esa salvación tan grande. Tenemos que estar alertas a esto. Segunda de Pedro 1, capítulo 1, versículo 5, nos da un consejo y nos dice, vosotros también, poniendo toda diligencia, se vuelve a repetir esta palabra, poniendo toda diligencia. Y bueno, ¿cómo es poner toda diligencia? ¿Qué es poner toda diligencia? Poniendo más superabundantemente en las cosas que has oído por medio de la palabra del Señor, para que no resbales, para que no te deslices. ¿Sí?
Dice, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Cuando habla acerca de deslizarse, no quiere decir que te separes ni que pierdas algo, sino que simplemente te estás resbalando del lugar donde estás. Te puedes separar del lugar de donde estás. Por fe somos salvos, por creer en el Hijo Jesucristo, y eso no tienes que hacer más. Para ser salvo no tienes que hacer otra cosa, solo creer en Jesús y aceptarlo como tu Salvador. Pero aquí Pedro te está dando un consejo para que en esa fe no te tropieces ni te deslices. ¿Y qué es hacerlo con diligencia? Y date cuenta, fíjate, dice, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe, añadid a lo que a esa fe que has puesto en Jesús, virtud. Y a la virtud, conocimiento. Y al conocimiento, dominio propio. Y al dominio propio, paciencia. Y a la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Y te has puesto a pensar un poquito, ¿qué has añadido a tu fe? ¿Qué le has añadido de más a esa fe que tienes en Cristo Jesús? Y aquí hay un listado, puedes palomear algunas de las cosas que Pedro te está diciendo que añadas, si es que ya las tienes. Y si no las tienes, con más superabundantemente, añádelas a tu fe. ¿Qué de esta lista has añadido a tu fe? Y versículo 8 dice, porque si estas cosas están en vosotros, ¿por qué tendrías que añadir a tu fe esto? ¿Por qué tendrías que hacerlo? ¿Por qué tendrías que hacerlo más superabundante? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué no nada más el venir, sentarte, escuchar, creer e irte y bye? ¿Por qué tengo que añadir todo esto? Y Pedro te dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Cada día vas a conocer más y más y más de Jesús, más y más y más de tu Salvador, más y más de aquel que dio su vida por ti. ¿Sí? Si tú empiezas a añadir cada de estas cosas, cada día vas a empezar a crecer en el conocimiento y vas a dejar de estar de ocioso. Me dices, Omar, pero yo no estoy de ocioso, yo tengo muchas cosas que hacer. Todos los días me levanto a las 5:30 de la mañana, salgo a correr, hago el desayuno, tengo que llevar a mis hijos a la escuela, me voy a mi trabajo, vuelvo a salir a comer, regreso al trabajar, regreso a la casa, hay que limpiar, hay que barrer, hay que trapear y de repente atender a los niños y darles de comer a mi esposo y darle de comer a mi esposa y etcétera, etcétera, etcétera. No tengo tiempo para estar de ocioso. Pero ¿cómo está tu espíritu? A lo mejor y tú como persona no estás de ocioso. Pero ¿qué frutos estás dando? ¿Cómo está tu espíritu? ¿Cómo está el espíritu que mora en ti? ¿Cuánto fruto das en el día del conocimiento de Jesús?
Dice, pero, versículo 9, pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Y si te das cuenta, muchas veces nuestra vida diaria, nuestro diario vivir, nuestra urgencia por hacer y deshacer, nos hacen ver no más allá de lo que tenemos que ver. Nos hacen ver lo que necesitamos nosotros, hasta aquí, lo que vemos, necesito esto, necesito el otro, y de repente no nos percatamos y nos olvidamos de la purificación de nuestros pecados. Y el Señor me hablaba en este mes y me decía, de repente te acostumbras tanto a ser cristiano, a que ya eres salvo, a venir a la iglesia todos los domingos, todos los miércoles, a servir, que se te olvida la purificación de tus pecados, que se te olvida de dónde te sacó Dios. Pero más que nada se te olvida lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario para salvarte. ¿Cuántas veces al día, cuántos días a la semana vas a Jesús, vas a la cruz y te percatas de lo que Jesús hizo en esa cruz por ti y por mí, para que tú hoy estuvieras aquí? ¿Cuántos días a la semana de repente de tu excesiva vida de actividades te detienes un momento y ves la cruz y ves su sangre derramada y ves al Hijo de Dios que se hizo hombre para poderte dar vida eterna? Y nosotros venimos tan cómodos a sentarnos en una iglesia muy bonita y decir, pues sí, yo soy salvo, soy cristiano y vengo a la iglesia. Y se nos olvida la purificación de nuestros antiguos pecados y de lo que Jesús hizo por nosotros. No nos podemos acostumbrar a eso. No es algo común que Jesús haya hecho esto. No es algo común y corriente. Fue algo extraordinario. Fue algo que nadie podía hacer por ti y por mí. Fue rescatar tu vida de una muerte eterna. Entonces necesitamos ir día a día a Jesús, día a día hacia la cruz y recordar de dónde nos sacó Dios, recordar ese sacrificio hermoso que hizo por nosotros. Versículo 10 dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caerás jamás. Y te das cuenta, o sea, necesitamos procurar estar firmes día a día. Necesitamos procurar estar firmes. ¿Para qué? Para no caer. No quiere decir que no seas salvo. No quiere decir que vas a recibir un castigo. No quiere decir que Dios te borra del libro de la Biblia. Simplemente te está diciendo, necesitas estar firme día a día. Necesitas ir a la cruz. Necesitas recordar esa salvación que Dios te dio. Necesitas ver a Jesucristo en esa cruz del Calvario y ponerte a sus pies e ir día a día y no olvidarte de lo que hizo por ti. ¿Para qué? Para que puedas estar firme en Él. Para que puedas anclar tu vida en Él y no tropieces y no resbales. Vivimos muchas veces día a día en nuestro diario vivir, en nuestro afán por nuestra vista tan corta, por ver por nosotros mismos nada más. De repente
de frustración en frustración, de tropiezo en tropiezo, por no mirar hacia la cruz. Dice, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Versículo 12 dice, por esto yo no dejaré de recordaros siempre. Y Pedro está diciendo, no voy a dejar de recordarte que necesitas voltear tu mirada hacia Jesús, dejarte ver a ti y empezar a ver a Jesucristo. No dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Y aunque tú las sepas, y aunque me digas, bueno, madre, eso ya lo sé, yo ya sé que soy cristiano, yo ya sé lo que Jesús hizo por mí. Pero entonces Pedro sabía la importancia de recordarlo siempre, de recordarlo día a día, lo que Jesús hizo por ti, lo que has escuchado de Dios, lo que has escuchado de Jesús. Y entonces él dice, no me cansaré ni dejaré de recordárselos. Ahora, puedes saber que estés confirmado tu fe en Jesús y necesitar recordarlo. O puedes no saber nada de Jesús. O puedes no conocer quién es Jesús, ni qué hizo por ti. Y Hebreos te habla y te dice, y Dios te dice quién es Jesús. Y toda la Biblia, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, te marca quién es Jesús y lo que hizo por ti. Jesús es Dios, superior a los ángeles, superior a Moisés, superior a la misma muerte, superior a todo lo que puedas tú confiar en este mundo. Superior a tu trabajo, superior a tu esposo, superior a tu esposa, superior a tus hijos, superior a todos esos placeres de la carne, superior a cualquier religión. Y siendo Dios, se hizo hombre, se humanó para darnos libertad. Y nosotros pudiéramos tener acceso directo al Padre. Y ya que Pedro nos dice que tenemos que añadir diligentemente a nuestra vida y a nuestra fe, nos regresamos a Hebreos capítulo 2. El versículo 3 dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Y aquí se está refiriendo a los apóstoles, a los testigos que en ese tiempo seguían a Jesús. ¿Sí? Testificando Dios juntamente con ellos, con señales, con prodigios y diversos milagros, repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Y el milagro más grande que Jesús hizo en la tierra por ti y por mí fue morir en esa cruz para salvarte. El milagro más grande que hemos podido recibir es nuestra salvación. Versículo 5. Porque no sujeto a los ángeles del mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿quién es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo de hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que a los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, le pusiste sobre las obras de tus manos, todo lo sujetaste bajo sus pies. Y de repente cuando volteas a ver a Jesús, volteas a ver sus maravillas, volteas a ver al creador del universo, y te cae un poco el 20, dices, ¿quién soy yo, Señor? ¿Quién soy yo para que me hayas amado de esa manera?
¿quién es el hombre para que lo visites? ¿Quién soy yo para que vengas y en tiempos de dolor me abraces? ¿Quién soy yo para cuando necesito una palabra me la des y me hables? ¿Quién soy yo para que me escuches? ¿Quién soy yo para que me visites? Y también está hablando de cómo Dios pone como autoridad a Adán sobre todas las cosas. Y dice que todo lo sujetaste bajo sus pies. Dice, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, versículo 8, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas sean sujetas. Y aquí es cuando Adán entrega a Satanás todo lo que Dios le había dado. Dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús. Y entonces aquel que es digno de gloria, aquel majestuoso Hijo de Dios, se vuelve hombre tal como tú y como yo, aquel que es sobre los ángeles y sobre todas las cosas, dice que fue hecho menor que los ángeles, a Jesús. Dice, pero coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte. Esa muerte que hizo por ti y por mí. Y por la gracia de Dios, gustase la muerte por todos. Jesús se vuelve hombre para redimir al hombre, para redimir lo que el hombre le entregó a Satanás. Jesús en toda su deidad viene y nos redime. Y si estás en algún curso de navegantes, te has aprendido un versículo, Romanos 6:23, y sabes que nosotros, siendo pecadores, la única redención era por medio de Cristo. Y lo único que merecíamos nosotros era la muerte. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Isaías 53:6, todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Dice más, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Él quiso hacerlo. Él quiso pagar el precio. Él quiso venir a redimirnos para que tuviéramos salvación. Versículo 10. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Y aquí te está hablando de no que Jesús no fuera perfecto, no que Jesús no fuera perfecto, sino que Él estaba teniendo, siendo hombre, humanado, Él estaba teniendo una experiencia humana de dolor, de dificultades, de aflicción, de tristeza. Para llevarnos a la gloria y salvarnos. Dice, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarnos hermanos. Y te puedes percatar un poquito de lo maravilloso y lo misericordioso que es Jesús.
siendo Dios, dejando su trono de gloria, se hizo hombre, sufriendo, pasando tentaciones, pasando aflicciones, pasando dolor, pasando tristeza. Muere por ti, por mí, para salvarnos. Y no se avergüenza de llamarte hermano. No se avergüenza de decirte, eres mi hermano, son mis hermanos. ¿Te has avergonzado de algún hermano que haga alguna ridiculez? Que haga cosas que digan, ay Dios mío, ya nada más te quiero porque eres mi hermano. Te soporto porque eres mi hermano, porque eres mi sangre. Pero la verdad es que no sé, vaya, ¿cómo le hago? Y Jesús te dice que tú eres su hermano. Jesús te dice, son mis hermanos. Y no me avergüenzo de ellos, aunque hagan ridiculeces, aunque se tropiecen, aunque caigan, aunque se deslicen. Son mis hermanos y no me avergüenzo de ellos. Versículo 12 diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que, por cuanto los hijos participaron de la carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. Y date cuenta lo maravilloso que es Jesús. Nos representa ante el Padre, pero también nos representa ante la muerte para salvarnos por medio de la muerte, para salvarnos por medio de esa muerte en la cruz, ¿sí? Y quitar lo que el diablo nos había quitado, quitarle lo que Satanás le habíamos entregado, que era nuestra libertad, nuestra vida. Versículo 15. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Y ciertamente los ángeles no necesitaban un socorro. Lo necesitábamos nosotros. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nuestra vida no era nada sin Dios. No teníamos vida eterna. Y por ser hijos de fe, Él viene y nos rescata y nos salva y nos hace libres, nos hace sus hermanos. Librándonos de la muerte, socorriéndonos. Versículo 17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel. ¿Por qué Jesús es tan misericordioso y fiel con nosotros? Cuando, si nos ponemos a ver, no lo merecemos. Porque Él conoce cada tentación que pasamos. Porque Él sabe de tentaciones, sabe de sufrimientos, sabe de preocupaciones, sabe de necesidades. Porque se hizo como tú y como yo. Y entonces esa misericordia y esa fidelidad te abraza y te dice, te entiendo. Yo fui hombre e intercede al Padre y da la cara por nosotros.
porque nosotros mismos, como somos, no podíamos llegar a Él. Y entonces dice, yo entiendo lo que estás pasando, yo entiendo tu situación, yo entiendo tus aflicciones y tus tentaciones, pero no vas a ser tentado más de lo que puedas resistir, sino que te daré juntamente con esas aflicciones, con esa tentación, la salida para que la puedas soportar. Primera de Corintios 10:13. Versículo 17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Y nos regresa un poco al Antiguo Testamento y nos recuerda lo que hacía un sumo sacerdote para que Dios tuviera misericordia de las personas. Y el sumo sacerdote era aquel que tenía acceso a Dios, el único que tenía acceso a Dios, para que Dios pudiera perdonar al pueblo por medio de un sacrificio. Y lo veíamos en Éxodo, en el Deuteronomio, todo lo que hacen los sacerdotes y lo que tenían que hacer para que Dios pudiera tener misericordia y perdonar a su pueblo. Y entonces Jesús es nuestro sumo sacerdote. Jesús en su muerte, diciendo consumado es, Él es la ofrenda, Él es el cordero sin mancha, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y Él mismo es el sumo sacerdote que ofrece ese sacrificio, y Él mismo es ese sacrificio con el derramamiento de sangre en el cual nos libraba de todo pecado. Y Él mismo era ese sacrificio con olor fragante que subía ante Dios para que pudiera redimirnos de nuestros pecados. Jesús, siendo nuestro sumo sacerdote, siendo el Cordero sin mancha, para la expiación del pecado, entregó su vida, su sangre, para reconciliarnos con Dios. Jesús superior a la ley, Jesús superior a Moisés, Jesús superior a los ángeles, Jesucristo superior a la muerte. Jesús vestido de gloria y majestad. Siendo nuestro sumo sacerdote, se humanó, se hizo hombre. Y dice el versículo 18, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y ya no necesitamos más de sacrificios, ya no necesitamos más de que vengas con tu becerro sin mancha y se haga un sacrificio para que tú puedas tener acceso a Dios y que Dios te escuche, sino que el sacrificio ya fue hecho por amor, y por amor a ti, por amor a mí, ese Dios glorioso que hizo este sacrificio, Jesús se hizo como tú y como yo, para cuando sintieras aflicción, para cuando tuvieras tentaciones, para cuando necesitaras algo más, tú pudieras aprender de Él.
tú pudieras conocerle, aquel que fue tentado y no tuvo pecado. Tú pudieras conocerle por medio de su palabra, por medio de las escrituras, por medio de la inspiración divina, por medio de la palabra de Dios. Y empieza el capítulo diciéndote, es obligatorio, te conviene que atiendas más superabundante lo que has oído, que ancles tu vida en aquel que todo lo puede, en aquel que es más que tus problemas, en aquel que es mucho más que la ley, en aquel que es mucho más que la muerte, en aquel que te salvó. Es necesario y es obligatorio que siempre recuerdes lo que Jesús hizo por ti en la cruz del Calvario. Que no fue algo común en lo cual te tendrías que acostumbrar y decir, bueno, pues ya, es tu Padre, ¿no? Que bueno, soy salvo. Sino que diario vayas a la cruz y afirmes cada día más lo hermoso, lo maravilloso que Jesús es. Decía el canto de hace rato, Jesucristo basta, no necesitas nada más. Cuando tenemos a Jesús y vamos a la cruz día a día, no necesitas otra cosa en tu vida. En Jesucristo estamos completos. No te hace falta nada. Pero necesitamos ser diligentes en lo que hemos visto, en lo que hemos escuchado, en lo que Dios nos ha hablado, en el transcurso no de la semana, no de esta prédica, cada día trae su afán, sino en el transcurso de toda nuestra vida. Voltear a ver nuestro pasado, de dónde nos sacó Dios, pero también recordar todo lo que Dios nos ha dicho. Y si no sabes lo que Dios dice, sé más diligente en el conocimiento de Jesús y adéntrate en la palabra y escúchalo y aprende. Y que tu espíritu no esté de ocioso, sino que dé un buen fruto. Y a esa fe que has puesto en Jesús, añádele virtud. Y añádele conocimiento de Jesucristo. Y añádele cada día más y más amor y y si no recuerdas el listado y quisieras decirle, Señor, ayúdame a añadir esto y el otro, recurre a su palabra y Él te enseña y te dice, segunda de Pedro, añade esto, añade el otro, y Él te va diciendo qué tienes que añadir. Cada día necesitamos voltear a la cruz y no olvidarnos de dónde ni qué hizo Jesús por nosotros. Es obligatorio.